¿Cuántas leyes habrán o cómo las aplicarán de aprobar la reforma en el Congreso? Para saber un poco sobre todo lo que se rumora sobre esto, entrevistamos al licenciado Ennio Peralta Roldán, presidente de la Asociación de Licenciados, Abogados y Notarios en Jalapa. De hecho, pues en Jalapa tuvimos en una oportunidad un precongreso jurídico de parte del Colegio de Abogados y Notarios en relación al tema. Como presidente de una de las asociaciones de abogados de Jalapa, pues tuve la oportunidad de ir al Congreso Nacional y emitir las conclusiones a las que se llegaron en ese precongreso jurídico acá en el departamento de Jalapa. Y que por cierto, pues en ese precongreso jurídico pues se evidenció un total rechazo a las reformas constitucionales, que es donde va inmerso el derecho indígena o pluralismo jurídico, como también se le denomina. Pero el tema aquí es bien complejo. Realmente pues no podemos venir y hablar en relación a los pueblos indígenas, porque obviamente pues estamos expuestos a que en su momento puedan interpretar alguna información con una discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, yo simplemente pues quiero limitarme a decirte que en realidad esto es un tema muy complejo y que traería más problemas que beneficios al sistema de justicia. Esto porque yo citaba como ejemplo en ese congreso jurídico al que asistí, de que acá en Jalapa pues tenemos la comunidad indígena Santa María de Xalapán, tenemos la comunidad indígena de Ladinos Pardos, tenemos comunidad indígena en San Pedro Pinula, tenemos comunidad indígena en San Carlos Alzatate, hay comunidad indígena en San Isidro de Peque, es decir, tenemos una variedad de comunidades indígenas. ¿Tendríamos diferentes leyes en cada sector? Ese es el principal problema que se ha generado en el Congreso, en las discusiones que se han dado en relación al tema. ¿Cómo es posible que se quiera implementar un sistema jurídico distinto al ordinario? Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se estaría violentando en primer lugar el derecho a la igualdad. En segundo lugar, ante la ley, todos somos iguales. La misma ley tendría que aplicarse a todos. Si hablamos de aplicación de ley, no estamos hablando de un código penal que establece qué delitos se pueden cometer, sino el tema es en la aplicación de esos procesos penales. Por ejemplo, si hablamos del derecho indígena, el derecho indígena, la pena máxima que contempla es el destierro, pero si vamos a aplicar el destierro, estamos violentando un derecho humano. Entonces, tiene otra pena, que dependiendo en la gravedad del delito que se comete, pues que consiste en 10, 20, 30, 40, 50 azotes, y esa es la pena. Ahora bien, los problemas se van a generar en el sentido siguiente. ¿Qué va a pasar si se declara aprobada esa reforma constitucional? Y por ejemplo, se establece de que dentro del territorio de los pueblos indígenas pues se aplicará ese derecho indígena. Pero ¿qué pasa si una persona de descendencia indígena comete un delito dentro del territorio ladino? ¿Se va a tener que trasladar para juzgarse en su territorio o se va a poder juzgar conforme a las normas ordinarias en el territorio ladino? O viceversa, ¿qué pasaría si un ladino va y comete un hecho delictivo en territorio indígena? ¿Le van a aplicar esos castigos mayas o lo van a remitir a la justicia ordinaria para que sea juzgado? Esas son las contradicciones en las que se recae al implementarse una reforma de esa naturaleza. Y pues eso es una cuestión sencilla y mínima que cualquiera la puede visualizar y la puede comentar, pero hay otras cuestiones más de fondo en las cuales pues se queda en el limbo esa aplicación de un derecho indígena por
de pronto ese principio de la igualdad sería totalmente violentado, porque serían diferentes sistemas de justicia en cada territorio. Otra, ¿qué es lo que va a determinar cuál no es un territorio indígena? Si estamos hablando de que, por ejemplo, Santa María de Xalapán es una porción del departamento, del municipio de Jalapa, entonces quiere decir que se va a delimitar el ámbito de aplicación de la ley. Entonces, de igual manera, ¿cuántos territorios tendríamos que formar aquí como territorios indígenas para que se les pueda aplicar ese derecho indígena en el departamento de Jalapa? Solo en el departamento de Jalapa, no digamos en las regiones de Occidente, por ejemplo, donde más predomina el tema indígena. Entonces esos son los temas bien complejos, que simplemente, pues, como lo dije yo en ese congreso, un grupo de personas vinieron y dijeron: es el momento oportuno, la coyuntura es la oportuna para sacar al ruedo unas reformas constitucionales, ¿verdad? Entonces, aquí el tema no es de discusión sobre si tienen o no tienen derecho los indígenas en cuanto a la aplicación de esos castigos mayas, pero aquí el tema es que afecta a una gran parte de la población, porque no todo el territorio es territorio indígena. Imagínense que qué bonito fuera, pues, que viniera yo y, por poner un ejemplo, tengo mi enemigo allá en el territorio de Santa María de Xalapán y voy y lo voy a matar allá a su territorio. Ah, bueno, pero como la pena que me van a imponer son 50 azotes, ahí voy, lo mato allá y recibo mis 50 azotes y cumplí mi pena. ¿Qué va a pasar con lo que dice el artículo 123 del Código Penal? Que comete homicidio, quien diere muerte de una persona será responsable de una pena de prisión entre 15 y 40 años. ¿Qué va a pasar con esa pena entre 15 y 40 años? Si yo cometí el delito de homicidio, pero ante la justicia indígena desconozco qué delito cometí o cuál es la figura delictiva que ellos tienen establecida cuando una persona le da muerte a otra en su territorio. O sea, habría que modificar también la legislación sustantiva, en el sentido de que allá entonces se va a cometer otro tipo de delito, o en territorio ladino se va a cometer un homicidio, y allá ¿qué sería? ¿O será también que allá se comete homicidio? La diferencia es de que aquí en territorio ladino la sanción es de 15 a 40 años de prisión y allá entre 15 y 40 azotes. Entonces, esto puede desencadenar una ola de violencia tremenda, porque ¿qué pasaría si vienen y dicen: bueno, no, si una persona considerada como indígena viene y comete un delito en territorio ladino, no se le puede juzgar con las leyes ordinarias, hay que remitirlo a su territorio y que se le juzgue allá? Ah, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Pongamos un ejemplo: las invasiones. ¿Qué va a pasar con las invasiones si se logra aplicar eso? Entonces vienen ellos, invaden, ¿y qué va a pasar? Vienen a invadir los terrenos y, bueno, por la invasión allá 10 azotes, recibieron sus 10 azotes y ya. Pero ¿qué va a pasar con las personas agraviadas de esas invasiones? Entonces, este es un tema y eso que solo estamos hablando del tema del pluralismo jurídico, pero dentro de las reformas constitucionales hay un montón de reformas que se pretenden implementar, ¿verdad? Pero el tema álgido y el tema que ha causado polémica es ese tema del pluralismo jurídico y de la aplicación del derecho indígena. Yo en esa oportunidad que fui a dar las conclusiones al Congreso Nacional allá a la ciudad capital, platicaba precisamente con otro colega que había llegado a lo mismo, a ese congreso, pero él era de Quiché y él era 100% indígena, y decía él que están malinterpretando, o sea, quienes propusieron esa reforma están malinterpretando el verdadero sentido de la justicia maya, de cómo se aplica la justicia o los castigos mayas. Entonces eso mencionaba él, de que se está haciendo una mala interpretación por parte de quienes están proponiendo la reforma.
porque para ellos existe ese castigo maya y lo hemos visto en los medios de comunicación. Existe el castigo maya y vienen, ¿qué hacen? Lo condenan a la pena de 25 azotes. Uno de los ancianos de la comunidad indígena ejecuta la pena de los 10 azotes. ¿Y qué ha pasado después? Vienen, lo toman y lo entregan a las autoridades para que las autoridades, la Policía Nacional Civil, lo ponga a disposición de un órgano jurisdiccional y ya sea juzgado por la comisión de X o Y delito. A esto hay que discernir los linchamientos, licenciado. Esto es otro asunto, que esto se va a prestar para esas situaciones. Lo que yo decía en relación a por ejemplo, vienen y lo condenan a la pena máxima, que es el destierro. Entonces, están violentándole su derecho a residir en determinado lugar, su derecho a la libre locomoción. Entonces, eso contrasta con los propios principios constitucionales. Ahora bien, hablemos del linchamiento. ¿Qué pasa si viene y se aprueba esa reforma constitucional? Y va a ser los órganos ancestrales, mayas o qué sé yo, los encargados de aplicar la justicia. Tendrán que crear órganos jurisdiccionales especializados donde tendrá que haber me imagino, un juez indígena. ¿Será que la persona a quien se va a juzgar va a tener un abogado también indígena? ¿Será que se le va a respetar su derecho de defensa? ¿Será que si él considera que la condena es injusta o él no cometió el delito, va a poder apelar? ¿Y ante quién va a apelar? Como en el caso nuestro, que apelamos ante la sala de la Corte de Apelación. Imagínense qué estructura tendrá que crearse para la aplicación de ese derecho indígena. Vamos al tema del linchamiento. Está plenamente comprobado que el tema del linchamiento se ha salido de control de parte de las autoridades indígenas, porque en esa aplicación de ese derecho indígena, ahí mismo hemos podido darnos cuenta que las personas agraviadas o incluso las mismas personas que residen en la comunidad quedan totalmente inconformes con la pena que se impone, porque ¿cómo es posible de que, por ejemplo, una persona indígena haya matado de la forma que haya sido a un menor de edad y la pena son 100 azotes? Se le dan los 10 azotes y ya él queda en plena libertad. Ahí es donde surge la inconformidad de los mismos pueblos indígenas con la pena que impusieron. Y ahí es donde ellos acuden a las vías de hecho. Por la misma inconformidad de la pena que le fue impuesta al delincuente, ellos toman la justicia por su propia mano y se desencadena en los linchamientos. Caso contrario, eso no sucedería. Si viene y se captura a una persona por haberle dado muerte a un menor de edad, se captura, se pone a disposición de las autoridades, ¿y qué va a pasar? Se va a hacer acreedor a una sanción, y una sanción entre 15 y 40 años, que es por el delito de homicidio, y aún más años si se le logra comprobar que es un asesinato. Entonces, esto también va a generar ese problema de los linchamientos, porque va a surgir la inconformidad de la misma población indígena al no tener respuesta a la comisión de los delitos, una respuesta satisfactoria, porque ¿cómo es posible que una persona, su pena sea recibir 100 azotes y ahí paró todo? ¿Qué va a pasar? Esto va a fomentar también la delincuencia, porque entonces ya yo como indígena voy a saber, no hay pena, yo me voy a meter a robar ahí, le voy a robar la tele al vecino ahí, pero yo ya sé que 25 azotes y ya me quedé con mi tele, ¿va? Entonces esos son los verdaderos problemas de fondo que no están visualizando quienes están impulsando estas reformas constitucionales. Es un problema grave que ya está causando divisionismo en la población. Solo es de ver en el Congreso de la República un día de estos que se discutieron esa reforma y llevaron a los alcaldes de las comunidades indígenas a presenciar la sesión plenaria. ¿Y qué pasó? Ya hubieron diputados tildados de racistas y me imagino que ya hay denuncias por discriminación en contra de algunos diputados. Entonces, ¿esto qué está generando? Confrontación y divisionismo dentro de la misma población.
Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.